Hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Aquí estoy una vez más con ustedes. Antes que nada quiero agradecerles, como siempre, por toda la ayuda, por todo el apoyo que le han dado a mis videos, por suscribirse al canal, por los likes, por los comentarios. De verdad que se los agradezco mucho. En el video de hoy, el tutorial que he preparado es para una amiga del canal que quiere aprender cómo hacer un vestido cruzado a la parte de arriba con corte y un poquito, la falda un poquito volada, con un poquito de vuelo. Entonces así, un vestido más o menos como este. Entonces lo preparé, vamos a hacerlo, vamos a verlo y de paso pues aprendemos todos, ¿no? Entonces es un video muy sencillo, solamente vamos a hacer el molde. Ok chicos, entonces esto es lo que tengo para ustedes hoy, quédense conmigo, vamos a verlo inmediatamente. Bueno, entonces aquí estamos listos, vamos a empezar. Yo aquí ya tengo mi dibujo, más o menos una idea. Este vestido vamos a hacerle la parte de arriba de la blusa, vamos a hacer, digamos, dos moldes, una parte que tiene que ir doble, porque la parte del forro la vamos a hacer con una costura aquí, una costura, y esa tela la vamos a fusionar, le vamos a pegar entre tela con la plancha para que quede un poco más fuerte. Si quieren le pueden poner también varilla aquí en la parte del busto, porque el forro tiene que quedar muy bien hormado, porque es el que nos va a dar la horma perfecta. Porque la parte de encima va a llevar esta pieza, la va a llevar enteriza, sin corte, lo que quiere, y con un fruncido acá, entonces no va a hormar. Necesita que la base, necesita que el forro esté muy bien estructurado para que la tela de encima siga la forma del forro. Entonces por eso vamos a hacer dos moldes, ¿ok? Importante que tiene que ir bien forrado, muy bien forrado. La falda, tenemos dos opciones como la podemos hacer. Podemos hacerla pegadita y con vuelo, como llamamos la falda sirena. Ahí les voy a dejar el link que tengo en mi canal, del tutorial que tengo en mi canal, para que lo miren por si desean hacer la falda así. O a esta simplemente le vamos a dar un vuelo en la parte de abajo, porque así es como se ve en el dibujo, ¿no? Que es recta con un poquito de vuelo. En cuanto al cinturón, ya el cinturón es opcional. El vestido va a llevar un corte imperio aquí debajo del busto. Entonces quedan lindos los fajones, los cinturones, pero también podemos dejarlo plano, sin ningún cinturón. Eso ya es opcional. Ok, entonces vamos a empezar. Y el vestido pues es largo, yo lo dibujé largo porque la amiga del canal me dijo que era un vestido largo, pero también eso ya es depende. Yo hago el tutorial para las personas que me lo piden, pero también pues para que todos saquemos ideas de acuerdo a lo que necesitamos, ¿verdad? Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con el delantero, como lo hacemos usualmente. Pero antes este papel yo lo voy a poner doble, porque para la parte de la blusa voy a necesitar que sea doble, por lo que lleva el monte, ¿no? Entonces, bueno, entonces empecemos. Vamos a bajar nuestro cuello, que ya sabemos cómo lo hacemos usualmente. El cuello, la altura de busto, en mi caso son 28, el talle delantero, que es 43, para mi maniquí lo estoy haciendo, la altura de cadera, que son 20 centímetros, y vamos a darle a este vestido, vamos a hacerlo hasta el piso, entonces vamos a hacerlo de 100 la falda, ¿ok? Aquí dividimos la mitad en estas dos líneas y vamos a marcar todas estas. Ok, ahora vamos a marcar el ancho de espalda, que para mi maniquí son 19,5. Bajamos 4 centímetros para la caída de hombro, prolongamos esta línea
Marcamos nuestro hombro, que es de 13 centímetros en mi caso, y vamos a cerrar el cuello. Okay, ahora vamos a poner los contornos. Mi contorno de busto es a 93 dividido en 4, me da 23.5 más 1 centímetro que le damos al delantero, son 24.5. Mi cintura son 72 dividido en 4, son 18 más 3 centímetros de pinza, son 22. Y la cadera son 98 dividido en 4, me da 24.5. Vamos a poner en este caso los 24.5 completos. Okay. La cintura me quedó mal. La cintura son 72 dividido en 4, son 18 más 3 es 21. Yo dije 22. Oh. Mi matemática amaneció como un poco mal. Entonces a la medida de cadera la vamos a poner en la parte de abajo y vamos a cerrar los costados, todas estas líneas. Bueno, ahora vamos a poner nuestra distancia de busto, que son 9 centímetros y medio en mi maniquí, 9 centímetros y medio aquí también. Fíjense que no estoy bajando a la parte de la falda por ahora. Vamos a ver cómo vamos desarrollando el módulo, ¿okay? Entonces, usamos nuestra pinza. Medimos 1,5 centímetros a cada lado porque eso fue lo que le dimos de pinza. Lo llevamos a la altura de busto. Vamos a hacer nuestro radio de busto, a marcar nuestro radio de busto, que en este modelo es súper importante porque lleva corte imperio y el corte imperio va a la altura del busto, del radio de busto. Entonces tiene que quedar en este caso muy bien ubicado esa medida. Entonces marcamos el radio de busto y a cada lado vamos a salir 1,5 centímetros, 1,5 centímetros, centímetro y medio y rectificamos nuestra pinza. Ok. Aquí vamos a hacer una pinza de corrección. El vestido no lleva, olvidé marcar mi hombro. El vestido no lleva manga, lleva un corte imperio. Entonces, un corte imperio, el forro, no la de encima. El forro va a llevar un corte imperio. Entonces tenemos que hacer una pinza aquí para que no se nos vaya a abrir esta parte, ¿ok? Entonces vamos a hacer esa pinza. Esa pinza la vamos a hacer de 1,5 centímetros. Ahora después la cerramos, ¿ok? Por otra parte vamos a bajar aquí 7 centímetros para hacer nuestra pinza de corrección. Mi maniquí solo tiene una pinza una diferencia de talles de 2 centímetros, entonces eso es lo que eso es lo que yo voy a cerrar, 2 centímetros. Esta no. Bajo 7 y 1 centímetro a cada lado y marco mi pinza. Si la pinza de ustedes es de 3 centímetros, entonces lo hacen de 3 centímetros. Si la pinza, la diferencia de talles de ustedes es, digamos, de unos 5 centímetros, hacen la pinza igualmente de 3 y aquí en el corte imperio que vamos a hacer ahorita eliminan los otros dos. Ya les voy a explicar cuando lleguemos a ese punto donde los pueden eliminar, aunque también tienen un video acerca de
de cómo eliminar la diferencia de talles, también lo pueden ver en estos casos. Lo que podemos hacer cuando tenemos corte imperio, que es muy útil, muy práctico. Ok, entonces por esta parte podríamos decir que estamos listos. Voy a hacer aquí un corte a la altura del corte imperio. Voy a hacer una línea para identificar por dónde va a ir el corte. En este punto necesito llegar a abrir el molde por algún lado para poder cerrar las pinzas y poder seguir avanzando. Entonces voy a sacar la falda. Para sacar la falda, yo no le quiero hacer le quiero quitar esta pinza a la falda porque quiero que sea una pieza completa. Simplemente le voy a dar un poquito de vuelo aquí arriba. Entonces tengo que eliminarle, como esto va a ser una pieza, tengo que eliminarle esto a la falda. Entonces se lo voy a eliminar del costado, ¿ok? Entonces, una cosa, chicos, antes de ir a cortar el molde vamos a tener en cuenta de qué medida es esta pieza, porque pueda que lo vayamos a necesitar más adelante. Entonces esta medida es de 8 centímetros y medio. Yo voy a apuntarlo aquí, 8 centímetros y medio. Voy a necesitar esa medida después. Ok, entonces aquí tengo 5 centímetros. Entonces necesito quitar esos 5 centímetros de aquí. Y aquí tengo 3 centímetros, entonces necesito quitar estos 3 centímetros de aquí. Ok, y lo llevo a la cadera. Aquí por esta parte, a este vestido no le voy a dar tanto vuelo porque no quiero que quede con mucho vuelo. Le voy a dar solamente 5 centímetros, justo me dio ahí el orillo del papel. Entonces eso es lo que vamos a unir. Este vestido, la falda no tiene mucho trabajo, es más que todo la blusa. Ok, aquí hacemos así para quitar esta pieza que ya no nos va a servir, porque no le vamos a hacer ni pinza ni corte a esa falda. Ahí se ve que es completamente plano. Ok, entonces aquí llevamos a buscarlo a la cadera y aquí vamos a llevar este corte también a buscar la cadera. Ok, entonces por este lado podríamos decir que el molde de nuestra falda está listo. Entonces vamos a sacar la falda de ahí para poder seguir avanzando, porque tenemos que, como les había dicho, tenemos que cortar la blusa, ¿ok? Esta falda pues obviamente también tenemos que hacerla forrada para que se vea bonita. Los vestidos, cuando son vestidos así elegantes, deben ir forrados. Si haces un vestidito más sencillo de verano o algo así, obviamente no hay necesidad, pero para estos vestidos sí. Ok, aquí este vestido como va a ir ancho, no necesitamos, no es tan indispensable bajarle el centímetro aquí, pero igual yo se lo voy a bajar. Pero si no se lo bajan, tampoco no es que requiera mucho, ¿no? Pero yo prefiero asegurarme. No me va a afectar el molde y sí, pues va a quedar mejor hormado. Entonces aquí le bajamos el centímetro que le solemos bajar a todas las faldas para que no se nos vayan a hacer bolsas aquí, sobre todo también por lo que esta curva queda marcada. Entonces es mejor que no arriesgarnos a que se nos vayan a hacer arruguitas. Ok, entonces este molde aquí iría doble y tenemos que cortar el forro. Ok, bueno, esto en cuanto al delantero. Ya está listo, lo hacemos a un lado y vamos a seguir con nuestra blusa. Ok, la blusa, para poder seguir avanzando vamos a cortar. Vamos a cortar. Ok, voy a cortar por aquí. Ok, para poder cerrar esas pinzas que tengo que cerrar. Y además entonces voy a abrir mis pinzas, a cortar las pinzas para cerrarlas. Entonces esta la abro aquí y esta, que es la otra pinza que necesito corregir, que es la de sisa, también la llevo aquí, sin que se me vaya a cortar
el molde. Ok, ahora lo vamos a cerrar. Entonces cierro esta. Aquí traté de no cortar este pedazo, como se pueden ver, que es parte de la falda, porque quiero explicarles algo y me parece que les va a quedar más claro dejándola. Ok, entonces aquí ya corregí mi sisa y ya corregí la diferencia de talles. Ahora puedo continuar. Entonces yo les decía que este vestido no va a llevar mangas, sino que va a llevar un corte aquí, entonces el forro, ¿no? Entonces vamos a hacer esa línea de corte por donde va. Esa línea de corte debe ir más o menos a esta altura, ¿ok? Entonces ahora voy a rectificar mi costado. Pero antes de rectificar mi costado voy a hacer algo. Aquí como se me va a hacer una puntica, esta puntica voy a tener que desvanecerla, voy a tener que suavizarla un poco, entonces me puede reducir la talla. Esto es algo que ya lo hemos visto. Entonces aquí al ancho de busto yo le voy a dar 1 centímetro más para asegurarme de que no me vaya a quedar apretado. Y ahora sí, de este punto de la cintura, para esto había decidido guardar esta medida porque lo pensaba cortar, ¿no? Quitar esto con la falda, pero mejor lo dejé para que les quede más claro. Entonces de la línea de cintura, pasando por mi nueva medida de busto, vamos a poner el costado, la medida de costado. Mi medida de costado son 19 centímetros y medio. Hay personas que me preguntan cómo se saca la medida de costado. La medida de costado, bueno, si no se la podemos tomar a la clienta o no la podemos tomar nosotros mismos, en caso que sea para nosotros, la podemos sacar tomando la diferencia el talle delantero menos 3 centímetros. Así funciona muchas veces, pero también si no se atreven o no les funcionó, porque también depende de los cuerpos, recuerden que yo en la tabla de medidas que les estoy regalando, también ahí viene la medida de costado para todas las tallas. Entonces esa es otra solución también que les puedo dar. Ok, entonces vamos a marcar nuestro costado, pasando por la cintura, por la nueva medida de busto y hasta donde nos dio. Ok, entonces aquí tenemos nuestra medida de costado. Ahora, pasando por esta línea, vamos a entrar 1,5 centímetros y vamos a trazar nuestro contorno de sisa. Entonces bajamos ahí y nos venimos terminando nuestra sisa. Ok, entonces voy a cortarlo para que nos quede un poco más claro, quitarle un poco. Listo. Entonces por esta parte ya estamos. Ahora voy a definir el escote. Para definir el escote voy a abrir mi molde. Bueno, ahora vamos a trabajar la parte del escote. Como primera medida vamos a empezar por el hombro. El hombro lo vamos a hacer de 5 centímetros. Entonces de la parte del hombro hacia adentro 5 centímetros. Aquí por el centro bajamos 14 centímetros y aquí por la medida del radio vamos a salir 6 centímetros, que es lo que va a montar, lo que van a montar las dos piezas. Ok, entonces ahora vamos a hacer una línea un poco, o sea, provisional, porque esta línea puede cambiar. Entonces para tener una idea vamos a hacer una línea, ok. Pero yo voy a corregir este escote porque cuando la tela, pues yo hice un tutorial de una blusa cruzada y este escote lo corregimos con cinta. Pero como este es un vestido de fiesta, va a quedar pegadito al cuerpo, debe quedar muy bien hormado, entonces tenemos que hacer pinzas de corrección. Entonces voy a hacer una pinza aquí en el escote, la traigo a la altura de busto, la voy a hacer de 2 centímetros
aquí. Ok, entonces voy a cerrarla para poder entrar así a hacer mi verdadero escote. Oh, se me cortó. Bueno, cierro la pinza y ahora sí puedo hacer el escote como va a quedar definitivamente. Entonces voy a tratar de usar esta regla, a ver cómo me queda con esta regla. Bueno, vamos a ver si nos queda bien así. Aquí es un poco. Y vamos a suavizarlo. Ok, sería algo así. Este sería nuestro escote y ya le hemos hecho la corrección aquí para que no se nos vaya a abrir. Ok, entonces mucho cuidado aquí, préstenme mucha atención. Si la diferencia de talles de ustedes que ustedes están trabajando es más grande, es más de 3 centímetros, entonces yo le dije hace una pinza de 3 y aquí en este corte sacan los otros 2. En este corte que hicimos separando la falda podemos eliminar los otros 2 como les expliqué en el video, en uno de los tutoriales anteriores. Ok, bueno, entonces aquí voy a cortar de esta manera, préstenme mucha atención. Voy a sacar el molde como va a quedar realmente. Entonces miren muy bien, aquí voy a quitar todo esto, que esto es, ya no lo necesitamos, es lo de la pinza. Entonces, si yo lo corto por aquí, voy a tener 2 piezas y esas 2 piezas van a ser para el forro, ¿ok? Para el que les dije que va a llevar la horma. Bueno, entonces tengo que quitarle aquí 1 centímetro, que ya se lo había dado acá, 1 centímetro, para que no se nos vaya a hacer una puntica y no vaya a hormar lindo. Entonces, ahorita lo cortaría yo por aquí y ya tendría los 2 moldes del forro, ¿ok? Para el forro. Pero también tengo que pensar en el molde que va a ir encima, que va a ir fruncido. Entonces presten mucha atención. Ese molde va a ir completo, así como está, va a ir completo. Esto que está aquí es lo que le vamos a dar de fruncido a la blusa, para que lleve esa bolsita para el busto. A mí se me hicieron 6 centímetros y medio, ok, pero porque la pinza que yo cerré aquí es pequeña, entonces no se me hizo mucho, entonces yo lo podría dejar así. Pero si a ustedes se les abrió más porque la pinza que hicieron fue más grande, más la corrección de esta pinza, más la corrección de esta pinza, entonces esto quizás se abrió mucho, no va a quedar bien tanta tela ahí, porque esto lo hacemos para que le dé horma, sí, pero también para que, como por decoración, porque la horma lo lleva el de abajo. Entonces nos va a sobrar mucha tela, se va a ver feo. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es, si aquí se les abrió más de 6 centímetros, la diferencia, o sea, déjenlo de 6 centímetros y yo lo voy a hacer, ok, vamos a hacer una cosa, yo voy a dejar, a mí se me abrió 6 centímetros y medio, yo voy a dejarlo de 6 centímetros, ese medio centímetro se lo voy a quitar aquí. Si ustedes tienen 8 centímetros, déjenlo de 6 y le quitan 2 aquí. Si tienen 9 centímetros, déjenlo de 6 y le quitan 2 aquí, para que no nos quede tanta tela. Entonces aquí simplemente corregimos. Esto que estoy haciendo es a la tela que va encima, no al forro. El forro ya dijimos que lo vamos a cortar por aquí, así, perfecto, sin problema, sin hacerle ninguno, pasando por esta línea. Esto no va, esto ya lo hemos visto, esto no va. Entonces aquí ya está el forro, las 2 piecitas, pieza número 1 y pieza número 2.
ok, para el forro. Lo que estoy quitando aquí es para la pieza que va encima, para esta que se ve, para la que lleva el fruncido. Entonces le eliminamos aquí lo que sea necesario, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, en el caso de que nos haya quedado muy abierto esto, porque no puede quedar tan abierto. Entonces, después se lo quitamos. Ustedes miran a ver cómo se organiza, si se lo quitan ahorita y cortan la tela, o primero abren y después, o calcan el molde, también pueden calcar el molde corrigiéndolo y después cortan el otro molde. Ya ustedes se organizan como les quede más fácil. Lo importante es que tengan en cuenta que son dos moldes diferentes, uno para el forro y otro para el de encima. Ok, entonces por este lado estaría lista nuestra parte de adelante. Ahora vamos a hacer la parte de atrás, que no tiene ninguna ciencia, es mucho más fácil. Esta parte no tenemos que hacerla doble, porque en la parte de atrás no va a llevar absolutamente nada. El vestido va con cierre atrás normal. Entonces vamos a marcar los largos, el escote 2 centímetros, la altura de busto 28, la altura de cadera, no, el talle de espalda 41, altura de cadera y largo. Marcamos nuestras verticales. Marcamos nuestras líneas. Aquí la mitad, nuestro ancho de espalda, que en mi caso son 19,5. Nuestra caída de hombro de 4 centímetros y nuestro ancho de hombro de 13 centímetros. Cerramos nuestro escote y vamos a marcar nuestros contornos. 93 de busto dividido en 4 nos da 23.5, 23.25. Nuestra cintura son 72 dividido en 4 nos da 18, más 4 nos da 22, 2 centímetros usamos aquí en el centro de espalda, entramos 2 centímetros y después ubicamos la mitad de esta distancia, que nos da 10, y marcamos 1 centímetro a cada lado para la pinza. En nuestro contorno de cadera, que son 98 dividido en 4 nos da 24.5. Y esta misma medida la voy a poner aquí abajo. Esto la verdad nosotros ya lo hemos visto varias veces, por eso lo hago rápido, porque ya tenemos conocimiento de este proceso. Yo simplemente estoy tratando de recordarles un poco. Esto es básico prácticamente. Ok, aquí vamos a bajar a 5 centímetros, perdón, a salir 5 centímetros, que fue lo mismo que salimos en el delantero. Y aquí vamos a cerrar nuestros costados. Ok, aquí esta línea de 2 centímetros que entramos en el centro de espalda la llevamos al cuello a perderla en nada, y esta la vamos a bajar a la cadera para que nos forme aquí bien. Vamos a marcar nuestra pinza bajando 9 centímetros. Ok, aquí vamos a marcar nuestro costado, que son 19
centímetros y medio. En mi caso, cierro el hombro que no es cerrado, prolongo esta línea y ya podemos marcar nuestro contorno preciso. Este vestido a la parte de atrás vamos a hacerlo sin ningún corte, sin ningún problema, para que nos salga recto, simplemente con un corte en el centro de espalda y cierre. Esta línea la traemos a perder a la cadera. Ya como les dije anteriormente, la falda esta también la podemos trabajar como estilo falda sirena para que nos quede pegado, si queremos un vestido pegado y con un poquito de vuelo, pero este en la foto está recto, entonces vamos a hacerlo, a tratar de seguir la foto. Este hombro dijimos que 5 centímetros, entonces aquí vamos a bajar un poquito para que no nos quede mal, vamos a bajar unos 3 centímetros y hacemos nuestro nuevo escote de espalda. Y aquí ponemos así. Ok chicos, básicamente este es nuestro molde de espalda. Aquí entonces quedaría nuestro molde delantero. La espalda podemos forrarla. Podemos cortar forro, una sola pieza, porque el vestido forrado lo podemos cortar completo para el forro. El forro que va a ir partido es el de adelante. Yo les recomiendo que el forro de la parte de la blusa lo hagan en la misma tela que va a ir arriba, pero que la fusionen. Como les había dicho anteriormente, que les ponga entre tela a lo que va a ser el forro, para que quede mejor formado, para que quede más bonito. Ok chicos, entonces aquí está todo. O ya después ustedes hacen un fajón. El fajón es opcional si lo quieren hacer, si no lo quieren hacer es ya cuestión como ustedes lo quieran, o simplemente le hacen una corbata aquí al lado, o qué sé yo, eso es opcional. O simplemente una decoración en toda la línea de la costura para cubrir un poco de la costura, también puede ser y se ve muy lindo. Eso lo podemos cambiar. Ok chicos, entonces esto era lo que tenía para ustedes hoy. Espero les haya gustado, espero no pasen ninguno de los detalles de la partecita de la blusa, que son bien importantes, y de todas maneras si tienen alguna pregunta solo déjenmelo saber. Ok, muchas gracias por el tiempo que dedican a ver mis tutoriales, nos vemos en una próxima oportunidad.